pouco, né? Você colocar um conteúdo lá e esperar que as pessoas espalhem o seu conteúdo é pouco. A mão oposta também tem que existir. Que o leitor, a audiência traz também precisa ser levado em conta. E aí a tarefa é bastante complicada. Porque quando você abre espaço para comentários nas matérias, ou abre espaço para fazer um conteúdo que vai se transformando e sendo acrescido de novas informações que vêm do público, você precisa ter bastante mão de obra, né? Operacionalmente não é simples trazer a informação do público para dentro da sua matéria. Isso, sobretudo, exige humildade do jornalista, que tendia a ser quase um emissor, sem se preocupar tanto com a informação que vinha do receptor. O jornalista multimídia também precisa facilitar o trabalho do público na busca pela informação. E aí é o papel daquele editor de SEO, né, de otimização de buscas na internet. Então, isso exige um trabalho de tagueamento, de web semântica, que é feito na hora de cadastrar o material, sobretudo no site, mas também no mobile, e mesmo em outras formas de distribuir o conteúdo digitalmente. É preciso prestar muita atenção se eu tenho o melhor título, se as palavras-chave estão lá. Eram preocupações que a gente não tinha. A gente podia fazer um título poético para uma matéria, numa reportagem de jornal. Isso não trazia problema nenhum, ao contrário. Hoje nós precisamos saber se aquele título está bem trabalhado para os meios digitais, para que ele possa ser buscado, encontrado pelo público. Também o jornalista multimídia tem que estar ciente de que, para ser monetizado, e é óbvio que essa preocupação também tem que estar presente das redações, na medida certa, mas tem que estar presente, o conteúdo precisa ter suprema qualidade. Né? O Mário Garcia, na UAN do ano passado, dizia assim, as pessoas pagam por caviar e não por amendoim. E é verdade. Então a gente precisa mesmo garantir que está oferecendo caviar para o nosso público para que a gente possa monetizar esse conteúdo. De alguma maneira, com paywall, com freewall, mas de alguma maneira a gente precisa oferecer um grande conteúdo para que ele possa ser convertido em formas de monetizar o nosso produto. E também jornalista multimídia, e aqui eu queria destacar mais, tem que ter claro que checagem e seleção são valores jornalísticos que nunca vão mudar. E me parece que esse é um problema, talvez não seja um problema deste momento em que a gente já está tentando fazer a engrenagem rodar bem no multimídia, mas eu imagino que o nosso próximo passo vai ser observar que a febre pela produção multimídia talvez nos leve a uma certa preocupação da forma pela forma e faça com que as redações se esqueçam de que se eu uso muitos meios, se eu uso os multimeios, é porque eu quero comunicar melhor alguma coisa. O que é que eu quero comunicar melhor? Qual é o meu papel? Isso me parece que pode ser um pouco esquecido, sobretudo pelos mais jovens, que no afã de trabalhar nos vários meios, podem se esquecer que o papel do jornalista é comunicar o que é relevante para uma sociedade. Então aqui, eu sei que muita gente já conhece, mas com uma minha preocupação muito grande com isso, né, com o que o jornalista, qual é a função dele na sociedade, eu trouxe aqui o decálogo do Guardian, que diz o seguinte: estimular a participação, feedback, serviços de fora e comentários com plataformas de contato com os leitores. O meio de comunicação não é para o grupo de jornalistas, mas para os leitores. Animar outros a iniciar um debate, potencializar a utilização das redes sociais, ajudar a criar comunidades em torno de interesses comuns, e essa parece uma coisa simples, dita assim, é dificílimo fazer isso. Ser aberto e fazer parte da web, não ter medo das ferramentas da rede, estar atualizado em temas de interesse, focos e abordagens de outros meios de comunicação, aceitar que jornalistas não são os únicos especialistas, escutar, expressar e refletir a diversidade, promover valores comuns, aceitar que a publicação pode ser o começo do processo jornalístico e não o final. No mundo digital, tudo está em grande construção. Ser franco e aberto aos desafios de melhorias, incluindo correções, esclarecimentos, fazer um debate. Então, não é fórmula mágica, né? O Guardian é um jornal de qualidade
qualidade inquestionável, formulou esse decálogo justamente para poder sobreviver nesse mundo multimeio sem esquecer o que é mais precioso como valor jornalístico. Mais ou menos a mesma coisa é dita nesses 7 tópicos do Bill Keller, do New York Times, né? Então, que ele diz conteúdo vivo, conteúdo pago ou não, mas integrado dentro e fora das mídias, integração impressa e digital, colaboração da tecnologia com a redação, web primeiro, conteúdo móvel mais forte, e engajar os leitores. Isso é muito importante. E aqui um risco, né, um xistezinho sobre o jornalista que recebe de uma sugestão de matéria, vai conferir com o editor diz, não, vamos publicar, mas vamos checar com a fonte. E a fonte é o mesmo Google que fez, que era o ponto de partida para quem ofereceu a informação para o jornalista. Ou seja, a gente está num terreno perigoso se a gente começar a prestar atenção demais nos papéis, nas formas de fazer conteúdo multimídia e esquecer um pouquinho daqueles fundamentos que são tão caros para o fazer jornalístico. Então, algumas reflexões. O paradigma que resiste ao tempo é de que a notícia é um fato extraordinário, né? E eu trabalho muito com programas de trainee lá no jornal e eu sei que as pessoas, por mais jovens que elas sejam, elas chegam nas redações com esse paradigma. A notícia é o ponto fora da curva, o fato extraordinário. E eu questiono muito isso porque se a gente pensa assim, numa sociedade bem ajustada, o fato extraordinário será sempre sórdido. E isso faz com que o jornal seja um poço de sordidez, um poço de más notícias, e é claro que não é bom para a gente ser assim. Se, por outro lado, a gente está numa sociedade problemática, pensar a notícia como fato extraordinário é pensar só em notícias maravilhosas, em coisas que estão tão fora do alcance daquele leitor, que o jornal acaba sendo desinteressante. E, claro, são modelos extremados. Numa sociedade mista, quase que se perde a referência se a gente pensar que a notícia é um fato extraordinário. Então, me parece que a gente, para além de pensar nos multimeios, a gente tem que pensar que a gente tem que encarar a notícia de uma outra maneira. A notícia tem que ser um fato relevante, um fato relevante que tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Qual é o fim do jornalismo? Me parece que daí vale a pena pensar na raiz da palavra comunicação. Comunicação é pôr em comum. Comunicação também é fazer comunidade. E é engraçado como isso está muito em sintonia com as mídias sociais. Nas mídias sociais todos querem fazer parte de comunidades. A sede por fazer parte de grupos de comunidades é muito grande entre as pessoas. Então vamos aproveitar isso e vamos aproveitar também o outro sentido da palavra comunicação, que é pôr em comum o quê? O que houver de mais valioso na sociedade. Então as novas plataformas são caminhos, mas onde é que a gente quer chegar e o que a gente quer comunicar? E aí lembro do Bill Kovacs, que teve no congresso do CBJ, né, recentemente, nos anos 2000 eles fizeram esse livro, que tem ali também um quase decálogo, são 9 pontos que eles falam sobre os elementos do jornalismo, os elementos do bom jornalismo. Esses elementos estão presentes. Então, quando a gente fala dos multimeios, a gente tende a pensar os novos papéis, editor disso, editor daquilo, SEO, mídias sociais, web desenvolvedores, e a gente talvez esteja esquecendo um pouquinho desses fundamentos, da obrigação com a verdade, da lealdade com os cidadãos, da verificação disciplinada, da independência daqueles a quem cobrimos. Ouvimos agora tantos casos aí de a pesquisa do Beraba, com as ameaças à liberdade de imprensa. Então a independência daqueles a quem cobrimos é importante, a gente tem que zelar por ela. Posição de monitor independente do poder, abertura crítica, apresentação interessante do que é significativo, apresentação compreensível, liberdade de atuar segundo a consciência. Então, acho que nesse congresso da CIP, que é uma organização tão preocupada com a liberdade de imprensa, com as afrontas a ela que temos visto aí em toda a América Latina, no mundo todo, no fundo, acho que não é demais a gente lembrar desse quarto decálogo do Kovacs e do Rosenstiel. É isso, gente. Obrigada. Buen día a todos. Yo no me voy a remontar a la época del siglo XV, como señalaba Sandra, sino que voy a ir a la época de los dinosaurios. El dinosaurio que ven allí
de pullover rojo, de suéter rojo, soy yo cuando tenía 27 años, con bastante más cabello y con cabello negro. Pero no le traigo esto para hablar de mí, sino para hacer alguna reflexión sobre los cambios que hemos venido viviendo. Esa imagen que veíamos, si la comparamos con esta otra, que es de la película Primera Plana, The Front Page, del año 1974, pero ambientada en 1929, van a ver que, bueno, cambia obviamente la vestimenta, cambia algo de la arquitectura, la calidad de las máquinas de escribir. Lo peor es que si la comparamos con esta otra, que es de Ciudadano, de Citizen Kane, que está filmada en 1941, pero ambientada a fines del siglo XIX, principios del XX, van a ver que realmente los cambios siguen siendo los que mencioné recién, pero no había cambios de rutinas, de trabajo, de formas de comunicación en las redacciones. Cada uno trabajaba en su lugar, en su puesto de trabajo, separado del resto y con una organización muy jerárquica. Si eso ocurrió hasta la década del 80, desde la década del 90 para acá, se nos dio todo el mundo vuelta como una media y pasamos de escenas como esta, que fueron comunes hasta la década del 60, 70, 80, según los países, a escenas como esta otra, porque las comunidades, las sociedades, quieren cada vez más tratar de compartir, de conectarse, de encontrarse en los medios de comunicación y empiezan a querer conversar, a bajar archivos, a opinar y a generar contenidos. Es decir, han pasado de ser audiencias indiscriminadas y masivas a audiencias cada vez más participativas. Entonces, bueno, obviamente vamos a modelos de redacciones como esta, como las que mostraba recién Sandra, del formato estrella, donde hay equipos de trabajo, donde cada uno está trabajando en su tarea, pero al mismo tiempo formando equipos y tratando de disparar contenidos para las distintas plataformas. Lo que vemos claramente en nuestras redacciones es que empiezan a convivir 4 generaciones. Y cuando digo 4 generaciones que son similares pero muy distintas en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de relacionarse. Esas redacciones son la del mundo impreso, la del mundo web, la del mundo de los teléfonos móviles o de las redes sociales y la generación que se le llama del touchscreen, de las pantallas que pueden tocarse, palparse y interactuar muy rápidamente con ellas. Es decir, generación impresa, generación web, generación Facebook, podría llamarle, y generación touchscreen. Esas 4 generaciones conviven en las redacciones o empiezan a convivir en las redacciones y sin embargo no tienen el mismo peso. Las 3 que ven aquí abajo comparten un punto que es que se basan sobre pantallas, pero en realidad estas 3 son las que están más orientadas a la comunicación como la concebimos tradicionalmente, es decir, para leer. Los teléfonos móviles son más para relacionarse, para vincularse, pero no para leer contenidos como estamos acostumbrados en el papel e incluso en la web. Como les digo, no tienen el mismo peso, siguen siendo las redacciones marcadamente orientadas a lo impreso y con una estructura de pensamiento para lo impreso. La parte dedicada a web empieza a ganar presencia y a vincularse, a integrarse con lo del impreso. Cada diario tiene su realidad. La de las redes sociales empieza a teñir a todas las redacciones, es decir, no solo la gente de web, sino que la gente del impreso tiene mucha participación en redes sociales, aunque no siempre lo hace bien. Y lo que es pantallas, lo que es tablet, es casi marginal y todavía no tenemos gente que sepa pensar y generar contenidos claramente orientados a ese formato que tiene similitudes con los otros, pero que empiezan a ser muy distintos. Entonces lo que tenemos que enfrentar, como dijo bien claramente Sandra recién y también Marta, son nuevos perfiles profesionales, pero básicamente una nueva cultura de trabajo. Bueno, lo que necesitamos, lo dijeron también las 2 compañeras que me antecedieron, son distintos tipos de habilidades, técnicas de narración multimedia, coordinación y liderazgo de comunidades online, entorno económico digital,
SEO, SEM, y podríamos incluir ahí también SMO, es decir, Social Media Optimization, conocimiento tecnológico y relacional. Todas estas son habilidades que si nos faltan podemos desarrollarla con capacitación. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a dialogar, es decir, a vincularnos con las audiencias, a escuchar qué dicen las redes sociales, donde hay periodistas, pero también hay mucha gente que no lo es y que también tiene algo para decir y que tenemos que escuchar y tratar de incorporar. Y para esto, lo que tenemos que hacer es dejar de lado la soberbia que nos llevó durante mucho tiempo a ser emisores unidireccionales, y tenemos que dejar de lado, cuando decimos tenemos que dejar de lado la soberbia, es que lo que nos está faltando es humildad. Y la humildad no se desarrolla con capacitación, la humildad se desarrolla con humildad. Es decir, reconociendo antes que nada que tenemos que cambiar ese modo de relacionarnos con la sociedad. Para volver a hablar de películas, seguramente todos han visto, o una buena parte de la audiencia habrá visto la película El Artista, que se hizo el año pasado o el anteaño, y que era una película muda. Los textos estaban escritos como está escrito este, y este es un texto real de esa película. Dice, el director le dice al actor que venía de la vieja época del cine mudo y que se resistía a comenzar a hablar en los films, le decía: tú y yo, George, somos de otra época. Ahora el mundo habla. La gente quiere caras que hablen. Quería convencerlo de que se podía hacer cine hablando. Hoy nos parece una locura, pero había gente en algún momento que se resistía a eso. Y podríamos cambiarlo por esto. Somos de otro mundo, ahora el mundo interactúa. La gente quiere periodistas que dialoguen, quiere periodistas que sean más humildes, que bajen a relacionarse con la sociedad y que aprendan a que también hay un mundo que se desarrolla fuera de las redacciones. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el periodismo gráfico y el periodismo multimedia? Bueno, por un lado, aquel ciclo de 24 horas pasó a ser un ciclo de actualización continua, lo unidireccional pasó a ser un diálogo con las audiencias, de la repetición de tareas se pasa a la sinergia, de la repetición de contenidos a la complementariedad de contenidos, y de esa especialidad por plataforma que teníamos antes a una especialidad por habilidades, con editores sí especializados por plataforma. ¿Por qué? Porque la noticia no es un proceso acabado, es el punto de inicio de una conversación, y como ustedes ven aquí, a medida que se va desarrollando la noticia, que comenzará en las redes sociales, que seguirá en la web, se va enriqueciendo y llega a un punto final que es el producto impreso, donde tiene obviamente un mayor desarrollo y una mayor profundidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por un lado, conocer el modo en que los usuarios gestionan sus intereses, evitar esa endogamia tan característica de las redacciones, mantener principios claros para adaptarnos a trabajar a lo largo del día y publicar ese mix de noticias en un ciclo de 24 horas, 7 días de la semana y para diversas audiencias. Las ideas centrales en las cuales hemos partido en La Voz del Interior es pasar de una organización que era claramente monomedia a equipos aptos para, por un lado, dialogar con las nuevas audiencias, como les decía, y por otro lado, con capacidad para planificar y gestionar distintos medios en distintas plataformas. No multiplicar el mismo mensaje en cada plataforma, sino aprender que cada una de ellas tiene un modo distinto de presentación, de lenguaje, de recursos, que no es lo mismo titular para el papel que titular para la web, y que tampoco es lo mismo titular para la web que para el móvil, y que tampoco es lo mismo diseñar para el papel o para la web que para las tablets. Si ustedes ven lo que es hoy el desarrollo que se está haciendo en tablet, hay como un renacer del diseño y de la fotografía que se había perdido cuando aparecieron las webs y los teléfonos móviles. Hoy las tablets exigen mucha más calidad de diseño y de fotografía. Tenemos por ende que hacer una formación constante de nuestros editores y periodistas e ir mezclando esa veteranía profesional que da el manejo de los valores tradicionales del periodismo con el conocimiento 2.0, de los cuales muchas veces nosotros, aquellos dinosaurios que venimos de la década del 80, carecemos. ¿Qué pasos estamos dando en nuestro diario en concreto? Bueno, por un lado hemos diseñado un sistema editorial, un software editorial propio, multiplataforma, que nos permite pensar la noticia orientada al contenido y no a la plataforma, como decía recién Sandra. Hemos
revisado y estamos revisando todo el proceso de toma de decisiones y de edición, replanteamos la planificación de coberturas, sumamos contenidos no noticiosos, pensamos nuevos formatos informativos, promovemos la capacitación en estos nuevos perfiles profesionales de los que hablábamos recién. Básicamente hay que empezar a ajustar funciones y horarios de redactores porque, como también se dijo aquí, ya no es un ciclo que tiene un punto de quiebra hacia media tarde, sino que durante todo el día tenemos actualización y tenemos necesidad de estar presentes con la generación de información. Mejorar mucho la comunicación interna, sumar gestores de comunidad, pero alentar básicamente a que cada redactor es el responsable de dialogar con su audiencia y estar permanentemente recibiendo las inquietudes y dando respuesta a ellas, y buscar integrar a los usuarios no solo como proveedores esporádicos de contenido, sino como verdaderos coeditores de la información a lo largo de este proceso que veíamos recién, que se inicia con un simple tweet y que puede terminar con un desarrollo muy grande y muy profundo en la edición impresa del día siguiente. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Bueno, como todos los diarios, hemos iniciado con una enorme redacción impresa y una muy pequeña redacción web separada, lo más separada posible, estaba bien al fondo de nuestro edificio. Luego la hemos incorporado, pero siempre en una zona marginal de la redacción, la teníamos como si fuera la Cenicienta abandonada a un costado, y luego hemos ido entendiendo que para poder avanzar en este proceso de convergencia teníamos por un lado que trasladarla a un lugar más central y después integrarla a la mesa de toma de decisiones, a la mesa de editores, donde se va gestionando todo el proceso a lo largo de la jornada. Luego entendimos también que si se avanzaba en la convergencia teníamos que sumar un editor con presencia y realmente con poder de decisión a la mesa donde estaban los otros editores responsables del seguimiento de la información, y después empezar a generar pequeños núcleos que fueran como un virus que instalábamos en cada sección y que paulatinamente iba generando la reproducción de esos nuevos perfiles profesionales que necesitábamos, hasta lograr que en toda la redacción hubiera gente con capacidad de pensamiento, de producción, de gestación de contenidos en formato multimedia. Ese es los pasos que hemos venido dando. Sé que estamos ya sobre la hora, Fernanda, así que vamos a cortar aquí. Lo que le quiero decir es que todo lo que hagamos, todo lo que hemos hecho y lo que hagamos de aquí en adelante es necesario, pero no es suficiente, porque hay una nueva generación que nos viene empujando para que sigamos en la innovación y la creación. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Hay un micrófono allí, las señoritas lo reparten, pero yo les tiraría un disparador. Una pregunta que me gusta siempre hacer. ¿Qué errores cometieron? ¿Qué desaconsejan hacer? Acho que dos erros principais é achar que todo mundo vai andar no mesmo ritmo, né? Que a gente pode impor mudanças dramáticas, mudanças radicais e que todo mundo vai ir no mesmo ritmo. Outro erro que eu acho fundamental que a gente aprende todos os dias é o erro da comunicação. A gente não comunica bem aquilo que nós estamos fazendo, o propósito das coisas que estamos fazendo, e a comunicação, como a gente sabe, ela tem que ser repetitiva até ela começar a ser compreendida pelas equipes. Então, eu acho que o erro maior é o da comunicação. A gente faz muito e ainda assim eu acho que é pouco para que a mudança efetivamente ocorra. E nessa linha da marca do erro da comunicação, e acho que ele existe em duas esferas, de nós para o público e dentro das redações também. Y esto se puede mirar desde dos Então, perspectivas, a multimídia, mas a gente percebe cotidianamente falhas, porque postou uma informação que deveria ter sido guardada, ou não postou algo que não era para ser guardado, enfim. Então, o desafio da comunicação é externo e interno. Yo creo que el gran desafío que tenemos y que muchas veces tal vez en este proceso hemos ido perdiendo ese rumbo es que hay que combinar la necesidad de instalar la urgencia del cambio
con la necesidad de preservar la calidad en todas las plataformas. Digo esto porque muchas veces cuando se empezó a acelerar la necesidad de avanzar hacia lo digital, se descuidamos un poco en nuestra redacción, y creo que en otras redacciones lo he visto también, la calidad del producto tradicional, del producto impreso, por empezar a orientar a la gente a que pensara en un ciclo distinto, de 24 horas, con actualización permanente, con aceleración del cambio. Y bueno, bien se ha dicho acá que hay que preservar esa necesidad del chequeo de la información, de pulir los textos, de que tenemos que tener equipos especializados, que todos piensen en multimedia, pero que a su vez haya editores que estén concentrados en lo que es necesario y conveniente para esa plataforma. Si no logramos eso, vamos a tener varios productos, varias plataformas, pero todos con menor calidad. Y también se ha dicho acá, y soy un defensor a ultranza de eso, de que la única forma de monetizar los productos que hagamos, tanto en impreso como en web, como en móviles, como en tabletas, es que tengamos calidad. Yo suelo asimilar, se habló acá del periodismo caviar, yo suelo asimilar esto con las empresas multimedia. Somos grandes canteras que generamos carbón. ¿Cómo hacemos para ese carbón convertirlo en diamantes? Es la forma el gran desafío que tenemos. Si no vendemos diamante, vamos a estar vendiendo un commodity como es el carbón, y por lo tanto no lo vamos a poder colocar en el mercado. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 3 minutos. Aqui. Meu nome é Igor, eu sou estudante de jornalismo da PUC Minas. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: recentemente, o grupo Diários Associados, que controla o Correio Brasiliense, o Diário de Pernambuco e, no meu caso, o Estado de Minas, eles promoveram um curso para os jornalistas do Estado de Minas, um curso de convergência que ensinaria repórteres mais antigos a lidarem com essas novas tecnologias, como foto, vídeo, às vezes produzir um conteúdo que vai ser aproveitado para a TV, para o tablet. E esse curso durou algumas semanas, e esses repórteres voltaram capacitados a produzir esse tipo de conteúdo. A questão é que em alguns tipos de pauta eles acabaram abolindo a presença, de repente, do cinegrafista ou do fotógrafo. Aí eu queria perguntar para todos, para quem se sentir melhor para responder, o que é melhor nesse caso? Apostar na profissionalização de um repórter antigo para que ele possa fazer várias coisas e acumular as funções, ou contratar, por exemplo, nesse caso, 4 jornalistas para produzir cada um? Por exemplo, um produz vídeo, o outro produz texto e o outro mexe com monitoramento de rede social, etc. O interessante e o bacana de participar, de ser jornalista nessa era em que está se inventando o futuro, é justamente poder experimentar todas essas variedades de modelos de produzir e processar informação. Nós estamos experimentando repórteres que saem com câmeras, desde máquinas fotográficas, filmadoras, etc., e que fazem o seu próprio conteúdo. Assim como nós estamos experimentando, como eu mostrei no dia da eleição, que sai uma equipe de 4 pessoas e cada um foca naquilo que vai fazer. A repórter foca na matéria mais profunda, mais analítica, para o jornal impresso, o outro trabalha online, porque é um dia muito especial. Então, o que eu acho interessante é experimentar essas várias formas, assim como a gente está experimentando web documentários, por exemplo, em matérias especiais, e para isso a gente usa equipamentos de maior qualidade para captar essa informação. O profissional que está por trás dessa câmera, ele tem mais qualidade em termos de imagem, e a gente experimenta as duas coisas. Estamos experimentando vídeos de 1 minuto feitos por jornalistas que até ontem apenas escreviam textos, que foram treinados a exemplo do tipo de série. Então, acho que essas experimentações e avaliações constantes para ver onde é que nós estamos errando, onde é que estamos acertando, que são interessantes para a gente moldar esse jornalismo do futuro, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Isso é, como estamos em fase de transição, a gente não pode prescindir nem do conhecimento desses jornalistas mais experientes, e nem tampouco da agilidade e da vontade de fazer múltiplas coisas dos jornalistas mais jovens. Agora, eu sempre digo, o jornalista continua sendo um ser humano, ele não é um povo. Então,
é óbvio que ele não vai, ao mesmo tempo, fotografar, gravar, fazer vídeo e prestar atenção para uma palestra, por exemplo, para fazer uma reportagem. Então, No puede escribir, hacer videos, tomar fotografías, pero sí hay casos, como dijo Marcos, que hay personas que pueden hacer un poquito de cada cosa y hacer un informe sencillo. Sí, redacciones multimedia no quiere decir que todos los periodistas sean necesariamente multimedia y estén capacitados para hacer de todo tipo de tareas. Pero creo que las empresas, cuando yo decía recién de la necesidad de instalar la urgencia del cambio, la empresa tiene que hablar claramente con su personal y decirles, le vamos a dar la posibilidad a todos de capacitarse. Una vez que se dio la capacidad de capacitarse, habrá gente que no estará dispuesta a sumarse a los cambios y habrá que empezar a sumar gente con habilidades porque el proceso es inevitable, no se puede detener. Pero lo fundamental es darle a todo el mundo la posibilidad de la capacitación. ¿Otra pregunta? Bom dia, meu nome é Rodrigo Belga, sou estudante de jornalismo da PUC-Rio e também de Direito na Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E eu gostaria de fazer uma pergunta baseada no livro A Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, americano. E ele diz que nesse mundo dos avanços das mídias, o importante não é você simplesmente sair produzindo conteúdo aproveitando as múltiplas plataformas, mas sim fazer o conteúdo ser complementar, ou seja, que em cada plataforma contemple aquelas informações que são mais afeitas às qualidades e às atribuições daquela plataforma. Então, eu digo isso também baseado na experiência que eu tive de estágio por um ano no laboratório de convergência da PUC-Rio chamado ao PUC-Rio Digital. Lá a gente tinha uma equipe de jornal, uma equipe de rádio, uma equipe de TV. E cada uma recebia uma pauta, poderia cobrir o mesmo evento, mas cada uma tinha claramente a condição de saber o que iria enfocar. O vídeo valorizaria mais as imagens, o jornal o perfil mais analítico e assim por diante. E minha pergunta é justamente isso. De que forma as redações estão se organizando para não repetir o conteúdo em várias formas, vídeo, contenido de diferentes maneras, video, audio, texto, slides, sino cómo hacer esto de manera complementaria para que el lector la persona que está buscando en internet pueda encontrar la mejor plataforma. E acho que esse ainda é um erro muito comum, que é o erro de Fernando nos estuvo preguntando de los errores y ese es un gran error, no solamente en términos de plataforma, sino en la misma plataforma, en un sitio, cuando subimos un video que muestra la historia que estamos contando en texto. Entonces, esto va más allá de la plataforma, sí necesitamos plataformas y se van a cometer errores cuando tienen diferentes plataformas, por ejemplo, el texto que describe lo que vemos en la imagen, entonces la preocupación de la duplicación es parte de la naturaleza de nuestro trabajo periodístico. Y yo creo que es iluso crear que uno puede mandar uno para cada lenguaje. La realidad de la sala de redacción. Entonces, en estos dos escenarios tenemos que tener la forma la forma de hacer las cosas con sentido común. Hay que tener sentido común para hacer las cosas. Me gustaría profundizar algo que dijo Carlos Jornet. Leyendo los diarios de América Latina, tanto en las ediciones impresas como, David Hume de Media Americas, en las ediciones online, veo muchos más errores que se cometen ahora que antes. Y me gustaría saber, en sus redacciones, ¿quién hace ahora el trabajo del copy desk, de la verificación de datos en este trabajo tan intenso en las redacciones que se hace ahora? Sí, David, yo creo que claramente necesitamos mejorar la calidad de edición. Tenemos que tener editores que tengan mucha más preocupación por la calidad, que piensen en cada plataforma, como preguntaba recién el estudiante que hizo la pregunta, que piensen en cada plataforma cuál es el contenido más apto y cómo es el modo de vincularse con esa audiencia, pero que además esté trabajando sobre la calidad. No podemos seguir con las viejas estructuras de grandes áreas de corrección de calidad, de asistencia de calidad, de verificación de datos. Tenemos que tener periodistas que sepan escribir con calidad y que sepan chequear los datos con calidad, pero necesariamente tiene que haber un editor que esté velando por la adecuada contrastación de los datos
y que no haya groseros errores de ortografía que se cometen por ahí por la aceleración del proceso de redacción, ¿no? ¿Alguna más? Sí, señor. Iván Darío Montoya, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Mi pregunta es desde la academia. Estamos hablando mucho de procesos de producción, pero no de formación. ¿Qué esperan los medios que nosotros formemos hacia futuro para este campo específico digital? Yo creo que uno de los problemas que han tenido las academias, no estoy hablando del caso de Colombia porque no lo conozco, pero sí de otros países y específicamente de la Argentina, es que muchas veces han ido bastante tiempo por detrás de lo que eran la realidad de los medios de comunicación. Muchas veces cuando yo hablo de este tema con docentes o directivos de escuelas de periodismo me dicen lo que pasa es que el cambio de la currícula lleva varios años, hace falta por lo menos 10 años para cambiar la currícula. 10 años es una eternidad en el mundo de los medios. Si las escuelas de periodismo no están en condiciones de adecuar sus contenidos y sus currículas con mayor celeridad, realmente no pueden dar respuesta a las necesidades de los medios de comunicación. Por eso digo, no sé si es la realidad de Colombia, lo que sí creo es que recién ahora estamos incorporando en algunas universidades y sobre todo en las privadas, las estatales les cuesta por ahí más tiempo, estamos incorporando lo que es formación multimedia, estamos incorporando algunas herramientas básicas que tienen que tener para poder darle clases a sus alumnos. Si no tienen una filmadora es difícil poderle enseñar a pensar en ese formato la transmisión de noticias. Así que creo que hay un gran desafío por delante y tal vez los medios debamos colaborar en eso, aportando, por ejemplo, nuestras instalaciones, nuestros equipamientos para que las universidades puedan formar mejor a su recurso humano. Sandra, Marta, nomás. Bueno, a ustedes gracias por sus preguntas. Sandra, Marta, Carlos, gracias por su presencia. Buenos días.